Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo directo en el canal de YouTube, que también podéis seguir a través de otras redes sociales como Twitch, LinkedIn, Twitter o Facebook. Un directo en el canal de YouTube de los que cada mes apadrina la Universidad Francisco Marroquín, universidad creada en Guatemala en el año 1971, hace más de medio siglo, que desde el año 2018 también tiene su sede en Madrid, en España, concretamente en Madrid, sede física que podéis visitar para informaros sobre los distintos programas que ofrecen. Entre ellos, dos programas que ahora tienen el plazo de inscripción abierto, que son el Máster en Management y el Máster en Finanzas, coorganizados con la Universidad de Tulane. Tenéis la información en el link que aparece en la caja de descripción del vídeo por si alguien puede creer que le interesa cursar esos programas. Pues bien, una de las misiones o misión de la Universidad Francisco Marroquín es promover la reflexión sobre una sociedad de individuos libres y responsables, y para promover esa reflexión, pues entre otras muchísimas actividades, este tipo de directos que ya digo mensualmente acoge este canal gracias a la Universidad Francisco Marroquín. Pero no solo los directos, sino también pues las conferencias, los eventos, los informes o los observatorios permanentes que se pueden crear para monitorizar, para vigilar, para obtener información continuamente de primera mano sobre el desarrollo de reformas liberales en distintos países del planeta. Y como es bien sabido, durante prácticamente el último año, la actualidad política internacional ha estado muy enfocada en la elección del primer presidente liberal libertario de la historia, o al menos autodeclaradamente liberal libertario de la historia, como ha sido Javier Milei. Y por eso, desde la Universidad Francisco Marroquín han hecho un esfuerzo por hacer un seguimiento de cómo están funcionando las reformas de Milei aplicadas en la Argentina. Han creado una página web específica para hacer un control en prácticamente tiempo real sobre los distintos indicadores que acumula la economía argentina antes y después de Milei. Y para hablar de esto, de este observatorio sobre la evolución de la economía argentina bajo el gobierno de Javier Milei, y también para reflexionar más de fondo sobre qué está pasando en Argentina, hemos traído a los autores, promotores de este sitio web que ahora os mostraré en vuestras pantallas, que son tres profesores, tres académicos vinculados con la Universidad Francisco Marroquín. En primer lugar, una persona que ya se ha pasado muchas veces por este canal, Daniel Fernández. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Gracias por invitarme. Un placer, como siempre. Otra persona que también se ha pasado en diversas ocasiones por el canal, Olaf Dirkmaat. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Olaf? ¿Qué tal? Buenas, un gusto. Muy buenas noches. Y, en tercer lugar, una persona que hasta ahora no había estado en el canal, pero que conozco desde hace mucho tiempo y que, desde luego, es un placer que nos acompañe esta noche. También forma parte de la Universidad Francisco Marroquín. Ricardo Manuel Rojas, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan. Un gusto estar con ustedes. De los cuatro que estamos hablando esta noche, por cierto, solo Ricardo es argentino y, por tanto, solo vive de primera mano las reformas que está aplicando Milei. Aparte, Ricardo es jurista, es uno de los principales académicos que dentro de la tradición austríaca reflexiona sobre el derecho en sentido amplio de la cuestión, y por eso también en la web que ahora os voy a mostrar pues ha elaborado varios análisis desde un punto de vista jurídico sobre las reformas que ha aplicado y que esperemos que siga aplicando, porque algunas se las han tumbado por desgracia, Javier Milei. Os voy a mostrar la página web porque la verdad es que está muy bien y es muy recomendable para todos los que queráis seguir en directo la evolución de la economía argentina. Bueno, en principio, pues aquí tenéis la página de entrada con artículos, por ejemplo, de Adrián Rabier, de Sebastián Citrea o de Pablo Guido, reflexionando sobre la actualidad de Argentina. Tenéis aquí también a la derecha, pues, por ejemplo, un estudio de Ricardo Rojas sobre las reformas propuestas en Argentina por el presidente Milei, y también un análisis de Pablo Guido, que es profesor de la Universidad Francisco Marroquín, cuando el aumento del gasto público es un ancla al crecimiento económico. Estos son reflexiones en profundidad sobre lo que está haciendo o dejando de hacer Javier Milei en Argentina. Pero luego, si vais aquí a la parte de monitor, tenéis un monitor monetario y cambiario, un monitor fiscal, un monitor de actividad económica y un monitor laboral. Si entráis, por ejemplo, en el monitor monetario,
fijaos pues todos los indicadores actualizados, ya digo, en tiempo más o menos real, conforme los institutos de estadística vayan publicando los datos, pues de la inflación, del tipo de cambio, de la brecha cambiaria, de la base monetaria, del crecimiento de los agregados monetarios, de las reservas internacionales, del porcentaje de monetización de deuda pública. Bueno, si vais al monitor fiscal, otra de las patas, digamos, que ha de ser vigilada, pues el riesgo país con Milei, la deuda pública, el porcentaje de deuda pública sobre el PIB, el resultado primario del gobierno nacional, es decir, el superávit primario, el superávit déficit fiscal. Bueno, y en actividad económica también una enorme cantidad de indicadores, pues la evolución del PIB, de la producción industrial, la utilización de la capacidad productiva, el volumen de exportaciones, que como veis se disparan gracias a la devaluación con Milei, volumen de importaciones, bueno, muchos indicadores también en materia laboral que es muy útil que estén siempre presentes en la discusión para estar más o menos informados de manera continuada. Os voy a dejar la web ahora en el chat y también la adjuntaré en la caja de descripción del vídeo y como comentario destacado. Y dicho esto, pues os lanzo la primera pregunta. ¿Cómo evaluáis la situación actual de la economía argentina tras el primer, digámoslo así, plan de choque o acción de choque de Javier Milei? Bueno, yo si queréis me lanzo a la piscina. La situación en indicadores de actividad económica es complicada. O sea, los indicadores de actividad económica vienen bastante retrasados en Argentina, lo que significa es que no tenemos mucho todavía encima de la mesa. Tenemos, por ejemplo, utilización de capacidad instalada que se ha ido al suelo, y eso es una muy mala noticia, o buena noticia. Ahora voy a intentar argumentar por qué podría ser una buena noticia, pero desde luego en el corto plazo es mala noticia. El indicador, el único también gran indicador que tenemos, pues hoy, pues mira, ahí me vas a ayudar con nuestro propio, pues aquí indicador tenemos de producción industrial. Ese es el que tenemos actualizado hasta enero. El de producción industrial un poquito más arriba ahí también, pues marca malos datos. Y el de actividad económica mensual todavía no está, aunque me parece que sale mañana, o sale hoy, o sale estos días. Pero todavía no tenemos el de enero. Entonces, todas estas cosas, pues bueno, no nos hacen ser demasiado optimistas en el muy corto plazo. Ahora bien, ¿qué creo que está pasando y qué creo que explica esto? Pues yo lo que creo que explica es una restricción cuantitativa, una política monetaria que de repente se ha vuelto contractiva. Y esto, evidentemente, genera problemas en la actividad económica, al menos en el corto plazo. Arreglará o no, ya veremos, pero yo creo que es la primera paso para arreglar el problema de la inflación. Pero sí tenemos la propia política fiscal, que lo podemos ver aquí. O sea, la política fiscal de ser ultra expansiva ha pasado ahora a ser contractiva. Tener superávit fiscales es básicamente pues ingresar más de lo que gastas. Entonces eso creo también, es la primera pieza para generar una estabilidad económica a largo plazo, pero tiene un coste bastante fuerte a corto plazo. Entonces, se puede ver en un montón de indicadores que ya no son de política pública, por ejemplo, la liquidez del sector bancario, que esa no la tienes por ahí, esa la vamos a incluir ahora, pero la liquidez del sector bancario se está restringiendo, ¿no? Entonces, el sector bancario, en pesos, el sector bancario argentino, pues tiene mucha menos liquidez que hace un par de meses. Y si tiene menos liquidez que hace un par de meses, restringe cuantitativamente los préstamos, y lo estamos viendo que eso está empezando a ocurrir. M2 no está cayendo M2, pero sí está cayendo el ritmo de aceleración de M2, que es un indicador amplio de masa monetaria, que también indica cuánta actividad privada de crédito hay en Argentina. Entonces eso se está restringiendo, y al restringirse, como es natural, pues si menos gente recibe crédito, pues hay menos actividad económica. Y eso es lo que a grandes rasgos creo que está pasando ahora mismo a muy corto plazo en la economía argentina. Como es una página que todavía está en construcción, os invitaría, porque me parece que no está, a que el déficit o superávit fiscal no lo presentéis solo de manera acumulada, sino sobre todo comparativa, ¿no? Es decir, cuál era el déficit fiscal. O sea, aquí lo podemos ver en parte por diferencias, ¿no? Pero que se vea con más claridad cuál era el déficit fiscal en enero de 2023 en términos mensuales o en diciembre de 2023, porque así observaríamos mejor el salto que ha supuesto, ¿no? Si en diciembre el déficit solo mensual fue del
1,4%, ¿no? Porque se pasó de un déficit en noviembre del 3,4% del PIB al 4,8%, 1,4 puntos de PIB de déficit, y en enero se ha pasado a un superávit del 0,2%, pues eso significa que en solo un mes ha habido un ajuste de 1,6 puntos de PIB, ¿no? Para alcanzar en términos mensuales ese superávit. Lo cual, claro, es un ajuste muy fuerte que explica en parte la contracción de la actividad económica de todas aquellas empresas que dependían del déficit para mantenerse a flote. Luego es probable, vosotros lo sabréis mejor, pero es probable que ya hubiese una inercia previa también de contracción económica, que es la que se encuentra en Milei. Sí, Juan, tal vez es interesante también, obviamente, contar a la audiencia de que no solo es un político que se ha autodeclarado anarcocapitalista y libertario, presidente libertario, sino también ha sido un fiel defensor de lo que es terapia de shock, ¿no? Es decir, ese botón rojo de Huerta Soto de decir, bueno, vamos a hacer una reforma de golpe. Y en parte lo que vemos en los datos es la herencia que dejaron los gobiernos anteriores a un presidente libertario como Milei. Y es una situación muy extrema. Ahora la situación extrema tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja es que vas a ver resultados en el corto plazo. Por ejemplo, equilibrar el presupuesto público, que lo vimos ahorita con el superávit en el presupuesto del gobierno, en algunos indicadores de inflación, indicadores tal vez del tipo de cambio, ¿verdad? Ahí vemos resultados casi que inmediatos. Lleva apenas 3 meses en Milei. Pero obviamente no es suficiente solo un ajuste fiscal, ¿no? No es que queremos un presidente libertario para hacer un ajuste fiscal que iba a ser necesario sí o sí. Y entonces la segunda parte de la ecuación es, bueno, ¿qué más va a hacer? Porque Argentina tiene otros retos que por el momento no se suele discutir mucho, que por ejemplo el sistema tributario es represivo, como he mencionado en alguna ocasión. La tasa, por ejemplo, impositiva sobre las ganancias empresariales, que es de 35% en Argentina, está a la altura de Cuba. Y entonces ahí tienes un síntoma de un problema más grave, que es que tienes una economía secuestrada por un sistema tributario represivo y una red de regulaciones que, digamos, estrangulan la economía, ¿no? De alguna forma ahorcan la economía. Entonces, ¿qué más se tiene que hacer durante esta terapia shock? Pues obviamente en el decreto que analizó Ricardo en bastante profundidad hay una parte de regulación de la economía argentina, pero si hablamos de los indicadores como tal, pues en algunos como el monitor fiscal, pues vemos al menos la disciplina que tiene Milei en los primeros 3 meses, decir, bueno, vamos a atacar este problema enfrente, vamos a reducir el gasto público, vamos a tratar de resolver el tema de la deuda, vamos a tratar de resolver la brecha cambiaria, vamos a tratar de resolver todos los problemas monetarios y fiscales que tenemos. Y mientras tanto, en lo que podamos, tratamos de avanzar en los otros ejes también. Pero creo que es importante que tengamos presente, ¿terapia shock funciona sí o no? Bueno, vamos a ver los indicadores. Claro, yo creo que aquí hay al menos dos cuestiones, ¿no? La primera es que, como bien indicaba Olaf, hay indicadores que han mejorado de manera muy rápida y muy clara. El riesgo país, la estabilización del tipo de cambio, la congelación de la base monetaria, la reducción en términos reales de los pasivos financieros, todo esto ha mejorado de una manera, el superávit fiscal, bueno, o incluso las acciones, ¿no?, de las empresas que de alguna manera también anticipan mejores tiempos futuros, ha mejorado de manera muy intensa porque, bueno, Milei ha cambiado el orden del juego y ha colocado encima de la mesa un superávit fiscal el primer mes de gobierno que nadie esperaba, y entonces eso parece que, si se mantiene en el tiempo, traerá buenos resultados o conseguirá frenar la inflación, y frenando la inflación y adoptando otras reformas como las que mencionabais, levantamiento del cepo, de regulación de la economía, atraer capitales e impulsar la economía. Pero aquí yo tengo dos miedos, ¿no?, respecto a esto. No respecto al plan, sino a la ejecución del plan. El primero es ¿cuán sostenible va a ser este superávit presupuestario que se ha conseguido sobre todo a través de licuación del gasto si hay presiones para que vuelva a aumentar el gasto compensando el poder adquisitivo que han perdido fundamentalmente pensionistas, funcionarios, etcétera, ¿no? Y la segunda es, en parte vinculada con lo anterior, esta terapia de shock, como hemos visto, implica una estabilización de las finanzas estatales a costa de una recesión económica más intensa en el corto plazo, sobre todo si el Congreso no le habilita
una liberalización de la economía que permita estimular la inversión privada compensatoria. ¿Hasta qué punto la sociedad argentina va a estar dispuesta a aguantar, a esperar en ese clima de recesión profunda para completar los ajustes y para empezar a levantar cabeza? Porque, claro, si no están dispuestos a aguantar y volvemos a las andadas, ya el descrédito del país ya será absoluto e irreversible. Ricardo, no sé si tú, estando algo más sobre el terreno, nos puedes arrojar luz. Sí, a ver, ese es un tema crucial, ¿no? Normalmente el ciudadano argentino no ha sido muy paciente a esperar las mejoras económicas, sobre todo porque a lo largo de la historia se prometieron muchas veces mejoras y terminó peor. Claro. Esta vez pareciera que por lo menos el voto de confianza es más profundo, la gente sabe de dónde venimos y sabe que no se va a salir de un día para el otro. Y además lo que se ve, y esto creo que es un punto fundamental, es que hay una oposición bastante salvaje en estos momentos de parte del kirchnerismo y algunos grupos de izquierda en el Congreso fundamentalmente, porque vean que Milei hizo una terapia de shock brutal, en el sentido de que en 10 días firmó un decreto de 376 artículos que prácticamente plantea un achicamiento enorme del aparato estatal y una disminución del gasto, privatizaciones, desregulaciones, un paquete completo en varias áreas. Y una semana después, una ley de más de 600 artículos donde a largo plazo propone una reforma laboral, una fiscal, hasta una reforma política, electoral. A ver, si se hubieran aprobado sin problema las dos normas, hubiera estado en el libro Guinness de los récords, porque es el presidente que logró transformar totalmente el aparato jurídico de un país en 20 días. Por supuesto que tiene mucha gente que está trabajando en contra. De todos modos, yo, por lo que él mismo ha dicho, ¿no? Él tiene un plan B, un plan C, si el decreto de regulación, el DNU, no resulta aprobado en la Cámara de Diputados, tiene un proyecto alternativo. Tiene la suerte de que otra parte de la oposición, la que viene de Macri y parte del radicalismo, lo está apoyando muy bien, con cuadros muy valiosos, pero donde tiene, en esta cuestión fiscal que ustedes mencionaban, donde tiene un escollo muy grande, es con las provincias y sobre todo con los gobernadores, porque Argentina tiene en la Constitución una reforma de 1994, ha incorporado un mecanismo de coparticipación de impuestos federales que hace que automáticamente las provincias reciban parte de lo que recauda el gobierno nacional, que son los impuestos más grandes, pero además con un criterio teóricamente de justicia social, donde las provincias más pobres, que no es casual que sean pobres, reciben mucho más en términos de porcentaje de lo que aportan a la coparticipación. Y esto ha generado un negocio, ¿no?, de gasto público, de estados provinciales sobredimensionados para armar aparatos políticos que han mantenido gobernadores durante 20 años en el poder, y por supuesto que no están dispuestos a perder esos privilegios. Entonces, actualmente en la discusión tributaria, los impuestos que los impuestos que el gobierno querría eliminar son impuestos coparticipables, y entonces las provincias no los quieren eliminar y le proponen que elimine otros que no son coparticipables, pero que el gobierno preferiría no eliminar por el momento, con lo cual están en una pelea que es más por dinero, por caja, que por otra cosa. Por eso es que Milei convocó a los gobernadores a este supuesto acuerdo de mayo, el 25 de mayo, en Córdoba, para discutir 10 puntos que son muy valiosos, que incluyen rebajar fuertemente el gasto público, defender la propiedad privada, rediscutir la coparticipación, fuertes retracciones impositivas, todo lo cual él espera contar con el apoyo de los gobernadores, porque los gobernadores, por supuesto, por detrás, influyen en los votos de los senadores y de los diputados de cada una de sus provincias, y esto le pone muchas dificultades a Milei para avanzar. Y en ese sentido,
porque estamos hablando de ajuste fiscal, a mi juicio no del todo completo, por la insostenibilidad que puede haber desde el lado del gasto si se vuelven a incrementar nominalmente ciertas partidas de gasto, o incluso si la actividad económica sigue cayendo, pues por la vía de la merma de ingresos. Si tenemos un ajuste fiscal, que de momento es esperanzador, sin duda, pero que no creo, me temo, no lo sé, que sea estructuralmente sostenible, y al mismo tiempo tenemos unos gobernadores que están reclamando ya no que no se eliminen impuestos, sino que se suban ciertos impuestos para aumentar sus ingresos, podríamos terminar viendo a un liberal libertario como Javier Milei apoyando una subida de impuestos. Bueno, él lo ha planteado, ¿no? De hecho, él votó por eliminar el impuesto a las ganancias hace unos pocos meses y ahora está hablando de reimplantarlo por un tiempo hasta que se supere la crisis. El problema es que los argentinos nunca han creído eso. Cada vez que se estableció un impuesto por temporal, nunca lo quitaron luego, ¿no? Impuestos como impuesto a las ganancias o el IVA fueron impuestos por una única vez hace 50, 60 años y nunca se quitaron. De modo que hay cierto temor en eso. El problema es que Milei debería tal vez recurrir a otros mecanismos de recaudación, como por ejemplo las privatizaciones. No. El problema es que las privatizaciones también tienen fuertes trabas en el Congreso, por los sindicatos, y eso se ha retrasado bastante. Él está avanzando muy lentamente con eso. O sea, yo lo digo no porque Milei quiera subir impuestos, sino porque lo que se le está planteando desde el Congreso es sube impuestos a cambio de que te aprobemos las reformas. Y claro, las reformas son tan importantes y también el equilibrio fiscal es tan importante y subir impuestos contribuiría a ambas, que no sé si se va a terminar tragando el sapo de, aunque dije que me cortaría antes un brazo que subir impuestos, pues voy a subir impuestos y ya veremos qué pasa con el brazo, ¿no? El brazo, sí. Sí, al final se le criticó mucho cuando subió el impuesto país, ¿no? Que es un impuesto de compra de divisas, que al final grava importaciones y que al final parte quizá del superávit por cuenta corriente que ahora tiene Argentina, que eso todavía no hemos hablado, que también es bastante interesante, ¿no? Ha conseguido Argentina, después de años de déficit fiscal y además déficit por cuenta corriente, pues ser un generador neto de dólares. Y eso, pues, también parece un gran avance. Y parte de él, solamente parte, sí puede ser pues este impuesto país que grava importaciones y en general compra de divisas. Y la otra parte es también la devaluación que hablábamos antes fuera de micro. Aunque la devaluación tengo también mis dudas porque, bueno, el tipo de cambio oficial tampoco intercambiaba nadie al tipo de cambio oficial. La devaluación es casi es ya... a veces hemos hablado con la dolarización de sincerarte, ¿no? Con la economía y que está haciendo un tipo de cambio que te lo tira hacia arriba, hacia casi el de mercado, como estamos viendo ya la brecha cambiaria es prácticamente... No nula, es un 15% ahora mismo. Pero pues esto te está sincerando con el mercado. Este es el tipo de cambio de verdad. Pero bueno, Dani, por verlo de otra manera, ¿no? Es verdad que al final, si uno quería comprar dólares, los tenía que comprar en el mercado, al tipo de cambio de mercado, pero los importadores que conseguían divisas subsidiadas, porque al final eran divisas subsidiadas por el Banco Central, claro, ellos sí estaban importando a precios mucho más baratos y es cuando... ya nadie puede comprar a ese tipo de cambio subsidiado cuando ellos dicen, bueno, pues yo también, claro, si ya me sale más caro importar porque tengo que pagar el dólar a 800 pesos o más, ya traslado esa subida. Sí. Y hay quejas, además, por todos lados. Los importadores se están quejando porque pues tenían su esquema que les gustaba, ¿no? Y algunos exportadores también, porque tenían su esquema y su tipo de cambio especial para ellos, ¿no? Y ahora, pues esta devaluación ha hecho que la gran parte de ese maraña gigantesca de diferentes tipos de cambios sean inútiles ahora y no sirvan para nada porque ya no... Porque lo que has hecho es básicamente casi poner el oficial al de mercado. Bueno, quitando todo esto, que evidentemente tiene un salto de inflación, que es el que tú estás comentando ahora mismo, ¿no? Por el golpe de importaciones, las importaciones sí se han ido para abajo, el golpe de importaciones genera una escasez, al menos temporal, de bienes en la economía nacional, y esa escasez temporal de bienes en la economía nacional te pega un golpe de precio hacia arriba. Entonces, todo eso... Ahí tenemos la tasa de inflación, que vosotros aquí, yo no sé hasta qué punto de manera correcta habéis imputado el salto de diciembre al periodo pre-Milei. Yo creo que la inflación de diciembre formalmente sí le correspondería a Milei, aun cuando la responsabilidad de la misma sí sea claramente del gobierno anterior, porque es una inflación muy alta
que deriva de haber ajustado el tipo de cambio oficial de mercado. Y Milei no podía hacer otra cosa, ¿no? Tenemos aquí la brecha cambiaria. Pues es que, claro, una brecha cambiaria del 140, 150, 160% no es sostenible. Recordemos que Massa devalúa el peso en agosto con una brecha cambiaria del 100%. O sea que si ya te vas a una del 140, 160, Massa habría hecho exactamente lo mismo como consecuencia, o no sé si tan rápido, pero habría devaluado sin duda el tipo de cambio oficial y habría habido más inflación. A mí me gusta, si lo quieres ver así, explicarlo de forma... Vale, que a lo mejor es de Milei, vamos a cambiar más que el dato porque la línea... O sea, es en el periodo de Milei, es en el periodo, ese periodo. Está bien, aceptada la crítica y vamos quizá a mover un poquito, no tanto, quizá el dato de diciembre que está puesto al 1 de diciembre debería estar tirado un poquito más hacia adelante o hacia el 15 de diciembre, que es justamente cuando entra Milei. Pero el punto es ¿qué está pasando aquí y qué implica esta devaluación y este sinceramiento que yo estoy diciendo y cómo esto impacta los precios? A mí me gusta explicarlo con un término que probablemente también te gusta a ti, que es el de uno que utilizaba Jacques Rueff, que es el de inflación reprimida. Sí. En Argentina tenían la inflación hiperreprimida, todavía sigue algo reprimida porque no están todos los controles levantados, pero en Argentina tienes la inflación hiperreprimida y en algún momento cuando la dejas de reprimir, la inflación medida como, que yo sé que si no Ricardo se me queja, la inflación medida como incremento de precios. Entonces, si esta inflación medida como incremento de precios la tienes reprimida, lo que tienes es que las medidas que han generado la inflación, como la expansión monetaria, como la degradación de la calidad de la moneda, con básicamente quemando las reservas internacionales y endeudándote en dólares, todo eso, o monetizando deuda pública, que también lo veíamos en uno de los gráficos de antes, eso era inflación que estaba a punto de salir o de explotar por cualquier lugar. Y lo que iba haciendo el gobierno argentino es ir poniendo parches. Se me escapa la inflación por aquí, ¡bum! Pues le pongo un control de precios por allí y a tomar por saco. Se me escapa la inflación por allí, pues le pongo otro control de precios y fuera. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasa? Que llega Milei y dice, fuera todas estas, no todas, fuera muchas de estas cosas. Cuando llega y dice, fuera muchas de estas cosas, la inflación que antes estaba reprimida, ahora se deja de reprimir y pega un salto, un golpe para arriba. De hecho, y ese golpe para arriba, pues mi interpretación de qué va a pasar en el futuro, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de los indicadores monetarios los está controlando, al menos los que puede controlar, sobre todo base monetaria, pues todo eso va a generar un moderación, quería decir, de la inflación en el futuro. Pero eso no significa que la inflación que estaba reprimida no tenga un efecto sobre el crecimiento de precios. Pues hoy, lo que yo creo que no es justo es imputar a Milei, a la política de Milei, ese crecimiento de precios. Eso, por supuesto, porque es por el ajuste de la brecha cambiaria y por el levantamiento de muchas restricciones de precios. Y, de hecho, también hay que valorar este dato, ¿no? Porque el dato de febrero, que es menor que el de enero, y el de enero, a su vez, fue menor que el de diciembre, ya es un dato que está bastante cerca de las tasas de inflación pre-Milei. Y algunos dirán, bueno, pues para llegar a tasas de inflación similares a las pre-Milei, pues vaya viaje hemos dado ya, pero es que estas tasas de inflación son sin controles de precios o prácticamente sin controles de precios, es decir, sin inflación reprimida, como decías. Por tanto, que tengas una tasa de inflación oficial sin represión regulatoria de precios que sea cada vez más equiparable a la previa con represión de precios, obviamente eso ya es un éxito. Y si además sigue descendiendo, como parece por los indicadores adelantados de marzo que tenemos, que va a seguir descendiendo, creo que sí que es un cambio muy, muy significativo y a mejor, y que además va de la mano de esa moderación de los indicadores monetarios. Por cierto, va a ser interesante porque estará aquí también teorías monetarias, porque como sabéis, todos los que dicen que la inflación no está influida ni por la oferta monetaria, ni por el déficit público y demás, vienen a decir que la inflación o la hiperinflación se da cuando se desmorona la producción, la actividad económica. Que en Venezuela, por ejemplo, no tenían hiperinflación porque tuviesen un déficit del 30% del PIB monetizado, sino porque desplomó toda la actividad económica. Pues claro, si no produces y la cantidad de moneda y el gasto es lo mismo, pues hiperinflación. Bueno, pues aquí estamos teniendo una moderación de la inflación con hundimiento de la actividad económica, al menos a corto plazo. Por tanto, claro, lo que deberíamos tener, según esas otras teorías, es una aceleración de la inflación y no una moderación. Hay una gráfica también de las expectativas de inflación en el mismo monitor abajo. Y las expectativas, al menos por consultores privados, es que va a la baja y que va a la baja y que va a llegar a niveles donde, como dice Dani, siempre ya podemos hablar de una inflación anual, porque ahorita la locura en Argentina es que estamos hablando de tasas mensuales de inflación. Claro.
y poco a poco, tal vez ya este año, podemos llegar a una normalización de la situación monetaria Sí, en y fíjate Argentina. que las expectativas a las que estás refiriéndote, los datos reales, bueno, el dato real de febrero fue mejor que la mejor expectativa de inflación, porque estamos hablando del 13,2% y la expectativa más baja que se tenía era el 14,3%. Y la de marzo probablemente también termine siéndolo, porque por datos adelantados que vamos teniendo parece que estará más cerca del 10, desde luego que del 17 e incluso que del 12. Sí, A Ricardo. mí, si me dejan hacer un aporte de un no economista a esta discusión, bueno, yo por ahí soy un poco más ortodoxo. Se vive hablando de los índices de inflación como sinónimo de incremento de un promedio de precios que normalmente establece algún índice o algún organismo estatal. En Argentina, después del salto de diciembre, los precios cayeron, o el índice de inflación cayó en Argentina, en buena medida porque el gobierno pisó todo lo que podía pisar, esto es, no se incrementaron los sueldos de los empleados públicos, no se implementaron las jubilaciones que paga el gobierno, no se subieron las tarifas que están planchadas hace mucho tiempo, ¿no? Electricidad, gas, transporte, todo lo que se planeaba que iba a subir enormemente porque ya venía pisado desde el gobierno anterior. Entonces, en algún momento eso se va a sincerar y vamos a tener un mes de alta inflación en términos de incremento de precios de esa lista que maneja el INDEC en Argentina, pero la pregunta es si eso va a significar realmente que hubo inflación o no. A mí no me preocupa porque necesariamente la economía no se ha sincerado todavía. Todos esos sueldos que están planchados, jubilaciones, tarifas que el Estado maneja y que mantiene, controlados para que no se le disparen los precios, en algún momento los va a tener que liberar y eso va a generar incrementos. Lo que pasa es que yo no sé si es tan grave que esto suceda. Yo creo que es irremediable, va a tener que suceder. El gobierno está intentando que se haga de a poco y no todo de golpe porque sería muy duro, pero me parece que lo más importante es decir que el gobierno no está emitiendo moneda y que eso para mí es la mejor noticia. Y vean que la gente, porque ustedes saben que hay un componente psicológico muy fuerte en todo esto, la gente normalmente en Argentina está más expectante del precio del dólar que el índice de la inflación. Y Claro. yo veo que hay mucha gente que a pesar de que le dicen no, la inflación 20% mensual, mientras el precio del dólar no suba demasiado, hay como cierta tranquilidad. Y creo que esos son datos que hay que tener en cuenta. Me parece que la expectativa de que el índice mensual de inflación va a seguir bajando hasta un dígito paulatinamente, no estoy muy seguro de que se vaya a dar de ese modo. En algún momento tiene que haber ciertos sinceramientos que se van a reflejar en el índice de algún mes. Muchos decían que marzo iba a ser el mes y no fue. Abril pareciera que tampoco, pero en algún momento va a suceder. Ahí ves lo engañoso de la métrica, ¿no? Sí, pero si puedo comentar. yo, quería tocar el tema por, bueno, casi ya desacuerdo doctrinal, ¿no? Con la idea de que al final lo importante es la emisión monetaria y que en lo que debemos fijarnos es en la oferta monetaria. Claro, la cuestión es si la inflación es, bueno, da un poco igual lo que sea la inflación porque es una cuestión de definición. A lo que me refiero es, aunque tú estabilices la oferta monetaria, si se te cae la demanda monetaria, vas a tener inflación. Es decir, se va a depreciar la moneda y esa depreciación monetaria se va a reflejar en mayores precios. Y claro, Milei no solo tiene la tarea de dejar de emitir pesos, que es algo así como dejar de emitir deuda, sino de volver más atractiva esa deuda que no quería nadie, que es el peso. Entonces, hay algunos
comentarios que se pueden leer por redes sociales que lo que argumentan es que Milei no ha vuelto más atractivo el peso, sino que lo que sucede es que la gente está tan apurada económicamente que tiene que vender los dólares, su ahorro en dólares forzosamente para recomprar pesos y que por eso el peso se ha estabilizado, no porque la gente quiera pesos, sino porque ha de vender dólares y eso mantiene atado el valor del peso. Yo creo que eso puede ser en parte cierto, pero no me casa con la apreciación de otros títulos de deuda del gobierno como son los bonos del Estado. Porque claro, si el peso y los bonos, que son pasivos del Estado, se volvieran peores, aunque la gente los argentinos estuvieran forzados a comprar pesos para gastar, los inversores internacionales no comprarían bonos. Y lo que hemos tenido ha sido una apreciación del tipo de cambio y una apreciación de los títulos de deuda, y eso, de la mano de una estabilización de la cantidad de pasivos y una generación de superávit presupuestario, todo eso indica que el peso y los bonos sí se han vuelto más atractivos, más allá de que la gente pueda estar forzada a vender dólares para comprar pesos. Pero lo fundamental es que ahora mismo en el mercado, en el conjunto del mercado, el peso es un mejor pasivo de lo que lo era antes y por eso la demanda no se ha desmoronado. Si puedo decir algo rápido, solo el 14% de la deuda pública está denominada directamente en pesos argentinos. La mayoría es en Special Drawing Rights del Fondo Monetario Internacional, están dólares, en euros, yenes, y también en unos bonos que están como vinculados a la inflación argentina. Entonces, tal vez, bueno, uno de los retos de Milei ha sido eso. La inflación usualmente come la deuda, ¿verdad? Una forma de aliviar una deuda pública es a través de la inflación, salvo que tu deuda pública está denominada en otra moneda, que es el caso de Argentina. Lo que sí ha ayudado a la inflación es reducir el tamaño del Estado. De hecho, el gasto público como porcentaje del PIB ha bajado justamente porque, claro, mientras que no subes los salarios de los funcionarios públicos y la inflación reduce el salario real de esos trabajadores, lo que estás haciendo es achicando el Estado a través de la inflación. Te está ayudando en ese sentido. Pero en la deuda pública, pues gran parte de la deuda pública está denominada justamente en moneda extranjera. Dani, perdón. Sí, bueno, yo quería comentar que al final a mí me gusta llamar a inflación medida como crecimiento de precios ya y simplemente por hacer la aclaración de qué estoy hablando ahora, como precio interno de la moneda y el tipo de cambio como el precio externo de la moneda. Entonces, la idea es que, y es una idea también del puro arbitraje, es que no se puede separar el uno del otro. Por lo tanto, aunque uno no mire el precio interno porque quizá está viciado por todos estos comentarios, los tarifazos, ¿no?, que se hablan en Argentina, que me está contando, los potenciales tarifazos que vendrán en el futuro, que está comentando Ricardo, pues el tipo de cambio más o menos está estable. Entonces, desde ese punto de vista puedes ver que más o menos, pues lo que estamos anticipando también es lo que anticipa el mercado. Nosotros tenemos varias formas, en general, en los mercados hay varias formas de medir las expectativas a futuro. Una es la que ya ha comentado Olaf, que son encuestas. Entonces le haces una encuesta a la gente, le dices cuánto esperas que esté la inflación en el futuro y pues si la encuesta está más o menos bien hecha, pues más o menos pues te va a dar unas expectativas que serán las que sean reales. Pero esa es una encuesta que no tiene skin in the game, que diría Taleb, ¿verdad? No tiene... Yo puedo decir en la encuesta lo que me da a mí la gana y ya está. Pero hay otra forma de medirlo que creo que es mucho más exacta, que es cómo la gente apuesta con su dinero, ¿no? Entonces ahí hay inflaciones implícitas, si lo quieres ver así. Y aunque para Argentina, que yo sepa, no existe una forma de medir implícitamente la inflación como precio interno de la moneda, lo que sí podemos ver, y eso está en el monitor que hiciste tú, Olaf, en el monitor fiscal, sí podemos ver el diferencial de la tasa en dólares, de la tasa del gobierno argentino con la tasa, con el tipo de interés, quería decir, con el gobierno norteamericano, lo que se llama la prima de riesgo. Y la prima de riesgo se ha ido en poco más de 2 meses del 25% al 5%, eso está ahí arriba, y desde que entra Milei, ya explícitamente, desde que entra Milei se ha ido bajo un 5%. Entonces, bueno, esto es una forma de decir, hay alguien que sí piensa que todo esto que está ocurriendo, y jugándose su dinero, todo esto que está ocurriendo... es algo que va a estabilizar en el futuro pues al menos fiscalmente Argentina, y cuando en casos tan extremos como el de Argentina, cuando estabilizas fiscalmente y en el sistema monetario actual, no hay ninguna duda, vas a estabilizar también monetariamente. Y es el principal logro para mí de Milei, gráfica que estamos viendo en riesgo país. Yo creo que combina los otros indicadores que hemos mencionado, monetarios o fiscales, y creo que es el mayor logro de los últimos 3 meses de Milei. Y hay un punto adicional muy importante. Hace unos días el Banco Central decidió bajar fuertemente las tasas de interés
Eso es algo, por cierto, que tenéis que incorporar, me parece. Exacto. Los tipos de interés de los pasivos financieros del Banco Central. Está. Así está. En el monetario está. Ese lo genial. calculé, ese lo tengo. Y Bueno, curiosamente todo yo el hice el mundo monetario. pensaba que con la baja de la tasa de interés la gente iba a sacar sus pesos de los bancos, iba a ir masivamente a comprar dólares y que el precio del dólar se iba a disparar, y curiosamente él sigue bajando el precio del dólar y no ocurrió nada. En parte puede ser porque no hay pesos, ¿verdad? Y no, la gente no es que se pueda especular mucho, pero lo cierto es que me parece a mí que es una demostración de cierta fortaleza. La cuestión es que los bancos podrían utilizar los pasivos financieros, que son pesos financieros, los podrían cambiar por dólares. Si dijeran, bueno, es que estos pesos me los remuneran muy bajo y no me interesa. Bueno, pues los cambias por dólares, y si además esperas que el dólar se vaya apreciando, luego los vuelves a cambiar en el futuro por pesos y sacas una ganancia. Pero claro, como ha conseguido estabilizar el tipo de cambio y a un tipo de cambio estable con el peso dólar tienes un tipo de interés del 80%, pues estás cómodo quedándote en pesos aunque se baje esa remuneración, ¿no? Ahí la clave es que no haya expectativas de que se siga devaluando o depreciando el peso. Y para eso es fundamental el ancla fiscal. Es decir, es que el ancla fiscal es la que explica toda la estabilización macroeconómica, como decía Olaf, el gráfico anterior del riesgo país, que en última instancia es un reflejo de las expectativas de solvencia del Estado argentino por haber logrado el superávit. Si es capaz de mantener el superávit, o equilibrio presupuestario, vamos, si es capaz de mantener el superávit, la inflación va a terminar. Pero si no lo mantiene, no. Ese es el problema, ¿no? Hay, sobre eso que comentabas, aunque eso sí no lo tenemos en el monitor, pero creo que es lo siguiente que vamos a meter en el monitor, que es sobre este tema, Juan, que tú decías, era el de si los bancos se están moviendo de unos activos a otros, o cómo se está moviendo, si lo quieres ver de otro punto de vista, cómo se están moviendo los pasivos del Banco Central. ¿Qué está pasando desde que es Milei presidente con los pasivos del Banco Central? No sé si es algo que es una política explícita, yo creo que sí, pero no lo sé, ¿eh? Esto sí, las especulaciones, o quizá lo sabe mejor Ricardo que yo. ¿Qué está pasando? Están cambiando lo que se llaman letras, parte de las letras o de los bonos, ¿no? Letras y bonos del Banco Central se están cambiando por pases. Pases es una forma de reverse repo. No sé por qué le llaman pases, sino reverse repo, que es como le llaman todo el mundo, pero bueno, es una forma de financiación del Banco Central a muy corto plazo. Los reverse repos son de un día en Argentina, mientras que las letras, que ya casi no bueno, existen muchas letras, pero las famosas LELIQs ya no existen, ya es nada, tienes cuatro duros, diríamos en España. Prácticamente no hay nada de LELIQs, aunque sí de otras letras. Entonces, ¿qué ha pasado? Están cambiando deuda que tenía un plazo temporal relativamente pequeño, pero a lo mejor 30 días, a una de un día. Eso ya te tira el coste financiero de manejar el Banco Central para abajo, porque el tipo de interés de un día es más bajo que el de 30. Y por otro lado, sí está ocurriendo eso que tú comentas de un movimiento de esas letras, de las letras que quedan, que aproximadamente, no te digo cuánto es exactamente, 36%. Son las letras del Banco Central. Antes de Milei eran casi el 42%. Y ahora es el 36%. Y de ese 36%, antes de Milei, el 4% estaban en dólares. Ahora es casi el 18%. Entonces, sí se está moviendo hacia el dólar la economía financiera argentina. Sí está incrementando pasivos en dólares el Banco Central con respecto a los pasivos que tenía antes en pesos. Entonces, hay un movimiento de 30 días a 1 y de pesos a dólares. Y ahí, digamos, podemos encajar la siguiente pregunta, que para mí es una de las preguntas clave de credibilidad de Milei en el medio plazo. Y es, ¿el objetivo de la dolarización sigue en pie o no sigue en pie? Mira, si vos lo escuchás a Milei en los el último mes o 2 meses, sus reportajes, la sensación que da es la siguiente. Yo creo que él tiene un orden de prioridades que es el siguiente. Punto 1, lograr eliminar el cepo, que eso es fundamental, liberar el precio del dólar. Ricardo, perdona que te corte. Sí. Que Milei va a levantar el cepo en algún momento, yo creo que no hay ninguna duda. Es decir, sí, seguro. Es frontalmente incompatible el cepo con el plan de gobierno y la recuperación de la economía argentina. Por lo tanto, ahí no hay ninguna duda de que Milei va a levantar el cepo. Será en mayo, en junio, a finales de año, pero lo va a levantar. Lo que yo sí que empiezo a tener más dudas es si va a dolarizar. No, por eso te digo, el primer paso es levantar el cepo. Él mismo dijo, si alguien me da 15 millones de dólares, lo levanto hoy mismo el cepo. Claro.
O sea, él sabe que es un problema. El segundo paso, yo creo que más que pensar en dolarizar, él está pensando en eliminar el curso forzoso del peso. Esto es competencia de monedas, abrir el mercado, que se empiece a tener acuerdos en la moneda que sea. Él mismo dijo en algún momento cuando le preguntaron por la dolarización, él dijo, mi idea es más bien competencia de monedas. Lo que pasa es que como en Argentina todo el mundo piensa en dólares, lo más probable es que el dólar se termine imponiendo como la moneda más usada, pero yo creo que en un primer paso lo que va a pensar es en abrir la competencia de moneda, incluyendo el peso. O sea, él ya no habla más de dinamitar el Banco Central y eliminar el peso hace bastante, y hace poco en un reportaje dijo que el peso podría coexistir en esta competencia de moneda mientras la gente lo use, y si no, desaparecerá. Claro, pero a ver, es verdad que Milei siempre ha hablado de competencia de monedas, que eso no es novedoso, pero la cuestión es qué tipo de competencia de monedas, porque en campaña, cuando él hablaba de competencia de monedas, era cerrando el Banco Central y, por tanto, dejando de emitir pesos, de hecho, liquidando el Banco Central en dólares y, por tanto, retirando todos los pesos de la circulación. Ahora yo entiendo que no está hablando de eso y, por tanto, que el Banco Central va a seguir abierto si no lo cierra. Y, en segundo lugar, hay una cosa de la competencia de monedas que no tengo muy claro cómo la pretende implementar, y es en qué moneda se van a pagar los impuestos, porque eso es decisivo. Bueno, ahí yo te diría dos cosas. Respecto de cerrar el Banco Central, yo creo que probablemente a largo plazo la idea es cerrarlo, pero ya no es la idea de llegamos y dinamitamos el Banco Central. Yo creo que es un proyecto más a largo plazo, va a esperar. Así como se está tomando sus tiempos para cerrar el cepo y va tomando los pasos con un cuidado que tal vez sea excesivo, en esto también yo creo que el Banco Central lo va a mantener, pero no en el largo plazo, me parece. Y cuando hablamos Ricardo, cuando hablamos de largo plazo, ¿qué plazo es? Bueno, tal vez sea su segundo gobierno. Ya. O por lo menos las elecciones de medio término, donde Bueno, eso sí. A ver, yo tampoco espero ni siquiera deseo que cierre el Banco Central. Bueno, lo de desear, porque hay muchos partidarios de la dolarización que sí apostarían por una dolarización inmediata y tienen sus puntos. Pero bueno, entiendo que un gobierno que combina shock con cierta transición institucional reformista de fondo, no tienes por qué cerrar el Banco Central en un año. Pero, hombre, que lo haga en esta legislatura, sí, porque es que si no, la siguiente veremos si gana o no gana. Y esa es una reforma de mucho calado que no puede dejar al albur de si vuelve a ganar las elecciones. Milei yo creo que está apuntando a que si las cosas le van razonablemente bien, él va a hacer una muy buena elección de medio término, eligen legisladores, y en ese caso va a tener mayor poder para reformas más al hueso, digamos, más estructurales. Y respecto de en qué se pagan los impuestos o los salarios, bueno, eso se puede resolver. O sea, vos podés decir, bueno, los impuestos se pagan en dólares al cambio de ese día en el mercado, o se pagan en cualquiera de estas 5 monedas. Eso lo puede decidir el gobierno como podría Claro, decidir. pero el tema luego también es en qué moneda paga el gobierno, porque si el gobierno se ha comprometido a pagar en una moneda y le colocas una moneda devaluada o que tiende a devaluarse, pues está asumiendo un riesgo cambiario que tendría que cubrir el gobierno. Bueno, no es que no se pueda resolver, pero que desde luego se complica el asunto y se facilita un cierto... Digamos que en la competencia monetaria el Estado importa mucho a la hora de establecer. Claro. Sí, probablemente eso, ni los impuestos ni los sueldos se pagarían en pesos, seguramente, y yo creo que a eso apunta Milei cuando habla de la dolarización. Bueno, hombre, es que si se pagan en dólares, entonces el Estado tendrá que cobrar dólares y aunque siga existiendo el peso, pues casi se estará privilegiando al dólar en esa competencia, ¿no? Creo que Olaf quería añadir algo sobre los tipos de interés del Banco Central y la recomposición de sus pasivos. Bueno, se puede vincular con el tema dolarización, ¿no? O sea, al final la pregunta también es a qué tipo de cambio quieres dolarizar. Claro. En teoría se puede dolarizar de golpe, pero probablemente un tipo de cambio muy malo para los argentinos que tienen todavía saldo en pesos argentinos. Y creo que lo que se ve cuando uno ve el Banco Central de Argentina, República Argentina, ve que se está saneando el balance. Entonces yo he escrito un artículo hace muchos años y ahí ves también, es una discusión teórica muy interesante. Al final
digo yo, el error que cometen los que creen en la teoría cuantitativa del dinero. Porque ahí, en la teoría cuantitativa del dinero, realmente el activo del Banco Central no importa. Claro. Entonces, ¿cuál fue el remedio en los tiempos de los comienzos de la alta inflación en Argentina? Escribí hace un par de años un artículo sobre lo mismo. Claro, la típica reacción de un banco central es tirar la tasa de interés líder o la tasa de interés del Banco Central para arriba. Y dice, bueno, vamos a subir la tasa de interés y tal. Y creo que en Argentina en aquellos momentos lo subían a 80%. El problema es que cuando tienes un banco central que tiene por el lado del activos que no pagan nada, podemos hacer un experimento mental. Banco central con un activo que paga absolutamente nada de intereses. Entonces la pregunta es, ¿con qué recursos va a pagar el Banco Central la tasa de interés de 80% de la política monetaria que le está pagando los bancos miembros? Eso es imposible. Entonces lo que haces es descapitalizar el Banco Central, y creo que ahorita se ve algo de ese saneamiento del balance del Banco Central. Para darles un poco de idea, hace un par de años, yo creo que el agujero en el balance el activo del Banco Central Argentino, lo que eran realmente activos que pagaban intereses, era en torno a 30% del total. Y el resto eran un montón de adelantos, un montón de activo tóxico que realmente no pagaban mayores intereses. Y ahorita ese porcentaje es mucho mayor. Y además, como tienes cada vez más reservas en dólares, y tienes el riesgo país que está mejorando, pues todo eso parece encaminando a un saneamiento del balance del Banco Central de Argentina. Y eso luego te permite hacer una dolarización, creo yo, a un tipo de cambio mucho más razonable, de una forma menos drástico, como se hizo en Ecuador. Creo que Daniel sabe mucho del tema, que fue una dolarización brusca, ¿no? Con un dolor de corto plazo tremendo sobre las finanzas de los ecuatorianos. Entonces la pregunta es, pues, ¿a qué tipo de cambio quieres dolarizar? Y creo que se está encaminando la política monetaria, la política fiscal hacia una dolarización durante esos primeros 4 años. Pero bueno, es especular, y nosotros en el Observatorio de Milei queremos observar y analizar y no tanto predecir lo que va a hacer Milei. Claro. Sí, hay un tema ahí, bueno, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Olaf, pero por ponerle datos a lo que ha dicho Olaf, porque los tengo aquí delante, y son un par de análisis extra que vamos a ir incluyendo, porque bueno, ya que hemos sacado todos los datos, tenemos un montón de cosas que hacer, ¿no? Y un montón de posibles análisis que meter. Entonces, si vemos el balance del Banco Central, ahora mismo tiene 100 billones, 100 billones europeos, ¿no? Millones de millones de deuda pública del Estado. Y al tipo de cambio oficial, que el último que tengo aquí del 15 de marzo es de 850, tiene reservas por 24, reservas en dólares por 24. Quiero decir que tienes un activo 4 veces más grande de deuda de Estado que de reservas internacionales. Y ahora vamos por la parte del pasivo. Tienes, recordemos, 100 billones de bonos del Estado. Y aparte algo de préstamos por ahí también, ¿eh? Y por cierto, de los 100 billones, 60, casi 60, 59 son que se llaman intransferibles, que es básicamente deuda subvencionada, tipos de interés blandos, que se llama, ¿no? O sea, es básicamente pues atracar al Banco Central. Entonces, ¿qué haces con eso? La pregunta es, ¿qué haces cuando vas a dolarizar o vas a devolverle a la gente? Toma tus dólares. ¿Cómo? Ya sé que esta es una palabra que tampoco le va a gustar a Ricardo porque no existe, neteas estas cosas, ¿no? Me estaba regañando antes de que me estoy matando a Cervantes. Bueno, ¿cómo haces no sé cómo decirlo. Bueno, ¿cómo haces, cómo imputas, a qué le das a quién? Esta es la gran pregunta financiera cuando quieres cerrar el Banco Central. ¿Quién se hace cargo de qué? Porque el Banco Central tiene un pasivo en pesos de unos 10 billones. Y esa es su base monetaria. Y luego hay un pasivo también del sistema privado en depósitos, que se presume que los dólares deberían cubrir algo de esos depósitos, a no ser que quieras que la gente pierda prácticamente todo su ahorro. Por lo tanto, cuando vas a hacer este cambio, pues aquí esto es más un arte que una ciencia. Tenemos un montón de datos y tenemos que elegir quién se queda con qué. Y cuando elegimos que esto es casi un administrador concursal, es una quiebra, básicamente esto. Entonces, cuando eliges quién se queda con qué, pues hay que establecer órdenes de prelación y órdenes de a quién pagas primero. Y quién se hace cargo de qué. Entonces, el Banco Central tiene un montón de pasivos. Una de las gráficas que he puesto yo ahí, que es de las que menos se entiende, es qué porcentaje de pasivos tiene el Banco Central que no son pasivos monetarios. Y en el Banco Central de Argentina llega al 80%. ¿Sabes? Vamos, en la
última semana, con los datos que salieron ayer o antes de ayer, 80%. Y eso es un montón de dinero que se debe, por ejemplo, a China, un montón de dinero con un swap de China, dinero que se debe a organismos internacionales como el FMI. ¿Y qué hacemos con todo eso? ¿Quién se va a hacer cargo de esa deuda? Esa deuda la vamos a netear con lo que le debe el Estado al Banco Central, pero entonces de golpe le vamos a tirar al Estado un montón de dinero que va a tener que pagar. Y si bueno, no, pero en última instancia es deuda de ese Estado, realmente. Solo aparece en el balance del Banco Central, pero es una ficción porque es deuda del Estado argentino. Claro, pero las reservas cubren esa deuda o no la cubren, porque eso también es del Estado, pero también es un pasivo del Estado el propio si no la cubren, tendrá que recaudar dólares el Estado y en ese sentido la dolarización y tener ingresos en dólares con superávit pues podría contribuir a eso, ¿no? Por eso es un arte, ¿no? Esto que se llama el tipo de cambio, un tipo de cambio sombra, ¿no? Que sería el cual podrías dolarizar o uno de equilibrio financiero. Es un arte, es todo un arte. ¿A quién le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Y a quién y a qué tipo de cambio le vas a pagar? A los que están en pesos. Entonces aquí hay un jaleo brutal. Y este jaleo brutal puede ayudar, una vez más, la palabra sinceramiento es muy bonita, puede ayudar a sincerarte, simplemente empezar a decir, bueno, acumulo reservas, pago deuda en moneda extranjera y lo que quede pues será para los argentinos. Pero claro, eso conlleva un esfuerzo que se está haciendo de acumulación bruta de reservas, pero también acumulación neta de reservas, de dejar de acumular pasivos en dólares. Pregunta Javier, o comenta Javier Gargiulo, al precio de mercado hay dólares, por eso el Banco Central compra dólares. Tengamos en cuenta que ha acumulado, ¿cuántos? Casi 10.000 millones de dólares, ¿no? Desde que llegó Milei al poder. Yo le pongo unos 7.000 y 3.000 de forma neta. 3.000 de forma neta. Pero 7.000, bueno, yo creo que es algo, bueno, 10.000 no, pero en torno a 8.000 yo creo que sí, pero bueno. Pero ahora la última ley que propone iría en la otra dirección, penar la emisión de moneda por ley. Yo lo que entiendo es que quiere penar la emisión de moneda para financiar déficits, no la emisión de moneda per se del Banco Central. Si el Banco Central emite moneda para comprar dólares, eso se va a poder seguir haciendo porque simplemente es intercambiar un pasivo de nueva emisión por un activo de máxima calidad como es el dólar. ¿Es correcto, Ricardo? Yo no creo. Mira, hay un proyecto de ley que todavía el presidente no lo elevó, pero que está dando vuelta, donde en realidad la idea es ponerle un límite concreto al Banco Central, como proponía Friedman, ¿no? Un límite de emisión máximo. Y superado ese límite, hay una responsabilidad penal por los funcionarios del Banco Central que emiten. Ese límite está fijado básicamente con el crecimiento del Producto Bruto, pero con un tope que se fija en el 3%, como decía Friedman, pero la idea es que no importa para qué emitas. O sea, el Banco Central puede emitir para reemplazar billetes viejos, pero cualquier emisión que haga por encima de eso solo debería tener por objeto proveer al mercado del dinero necesario para poder actuar. Es decir, si crece el Producto Bruto, que crezca la moneda de intercambio. Pero para hacer negocios, o sea, para comprar dólares, yo no creo que eso lo esté previendo como una posibilidad. Por supuesto que el objetivo fundamental es evitar la emisión para cubrir el presupuesto, para cubrir claro. Pero me parece que va más allá, que en realidad la idea es que no hay más motivo, no hay más justificativo de emisión monetaria que no sea proveer la que el mercado necesita para poder mantener su condición de medio de intercambio. No sé si está pensando en la posibilidad de emitir para comprar dólares. Que es lo que está haciendo ahora de todas formas el Banco Central. Que de todos modos lo que está haciendo, por eso, claro. Tal vez por eso todavía no mandó la ley, está esperando. Yendo a, dejando de lado la parte fiscal y monetaria, quería dedicar parte de este último tramo de la discusión a fijarnos algo más en profundidad en las reformas liberalizadoras que, por un lado, están en vigor a través del decreto de necesidad y urgencia y, por otro, se quiere que estén en vigor a través de la ley de bases. Ricardo, de todo lo que se ha aprobado o se pretende aprobar, que es mucho, ¿qué medida crees que es la más revolucionaria? La que digas, aquí se nota que
se nota la impronta ANCAP de Milei porque ha colado algo que cambia las reglas de juego de manera muy radical. Mirá, yo creo que hay varios puntos entre el decreto y la ley que son bastante revolucionarios. Uno, el feroz achicamiento del tamaño del Estado y la eliminación de todo tipo de trabas. Están eliminando registros y un montón de trámites que costaban dinero y que incluso generaban negocios, ¿no? Tener digamos, la titularidad de un registro de la propiedad inmueble o automotor en Argentina, o ser escribano, te da una patente para hacer, porque tu trabajo es necesario, obligatorio y encarece costos de transacción. Todo eso se está achicando o eliminando. La política de apertura de todo tipo de actividades comerciales ya se está viendo nuevamente, como pasó un poco en la época de Macri, la idea de la competencia en materia aeronáutica, ¿no? Se está volviendo a pensar en abrir un aeropuerto que se abrió por un tiempo durante el gobierno de Macri para vuelos de bajo costo, que tuvo mucho éxito y que el kirchnerismo lo cerró apenas volvió al poder. La reforma laboral es bastante ambiciosa, que es un punto neurálgico. El país no puede crecer sin una reforma laboral, no va a haber trabajo. Lo que pasa es que, sí. Ricardo, en cuanto a la reforma laboral, yo entiendo que puede ser muy revolucionaria para lo que hay en Argentina, pero probablemente se me escapen muchas cosas, pero yo creo que el marco que pretende aprobar Milei en Argentina es aproximadamente el mismo que tenemos ahora en España. Es decir, que tampoco es esto como la abolición del derecho laboral en la Argentina, sino importar el marco español, que ya supuso una mejora frente a lo que había antes de 2012, pero básicamente eso, es decir, prevalencia del convenio de empresa sobre los convenios sectoriales, contrato de pruebas ampliado, me parece que era casi hasta un año, rebajar el coste de despido, pero... Sí, lo que pasa es que eso en Argentina es revolucionario. Sí, Si claro, uno claro, mira... pero que al final sí. no es como, oye, que me voy a cargar el derecho laboral, quiero volver al siglo XIX, quiero que los contratos de trabajo estén regidos por el derecho civil. No es eso, ni es cercano a eso. No, por ahora no, pero también contiene el decreto una reforma a muchos de los artículos del Código Civil para reforzar la supremacía de la voluntad contractual. Sí. Y en eso ha sido muy fuerte. Probablemente sea un anticipo, ¿no? Bueno, ahora te achico el régimen laboral, el próximo paso es autonomía de la voluntad contractual. Claro. De hecho, Sturzenegger, si no estoy equivocado, dijo que esa era la parte más importante del decreto de necesidad y urgencia. Lo que pasa es que yo creo que esa es una parte que si los tribunales no aceptan en sus implicaciones, no tendrá muchos efectos. Quiero decir, si el tribunal dice, no, yo aquí entiendo que esta ley es imperativa, por tanto, no toca aplicar la autonomía de la voluntad, no es derecho dispositivo, porque considero que la ley es imperativa. Pues entonces sí, refuerzas la parte de la autonomía de la voluntad, pero sin muchos más efectos, de ahí que sea necesaria la colaboración de los jueces, ¿no? Es cierto, y creo que por eso es que tiene un problema tan grande. Ahora tiene que proponer 2 jueces en la Corte, ya ha propuesto 2 jueces. Eso generó una polémica porque por lo menos uno de ellos tiene varios cuestionamientos y él tal vez no logra captar, Milei, tal vez uno de sus efectos de que es demasiado economista, que las instituciones le pueden poner trabas terribles. Claro. Miren, la Corte Suprema, a pesar de que tenía una fuerte influencia kirchnerista, le llegó a poner límites fuertes a Cristina Kirchner, o sea, tiene mucho poder. Y tenés razón, todo dependerá cómo los jueces interpreten esta reforma. Hay algunos por aquí que me critican por haber dicho que hay que volver al siglo XIX en materia laboral, que eso no es progreso. Bueno, si había cosas mejores en el siglo XIX que ahora, pues obviamente será progreso, ¿no? Quiero decir, en el siglo XIX también algunos justificaron la democracia como que la recuperaban desde la antigua Grecia. Pues si eso para ellos es progreso, que sería discutible si lo era o no. Hay instituciones sociales que... Claro, que pueden involucionar y de hecho involucionan. Y pueden estar involucionadas durante mucho tiempo si tienen un componente parasitario importante que las refuerza, ¿no? Y aquí pues hay un componente parasitario sindical muy importante que refuerza el derecho laboral, ¿no?
Que Hay que sea, volver a que las sea previo no instituciones. significa que sea malo y que sea nuevo no significa que sea bueno necesariamente. Hay que volver a las instituciones legales del siglo XIX con la tecnología del siglo XXI. Eso es, claro. Y aparte del decreto de necesidad y urgencia y la ley de bases, entiendo que también hay otras reformas pendientes que Milei tiene en el cajón, ¿no? Porque llegó a decir que eso era como el 25% de lo que quería hacer aproximadamente. Sí, sí, yo creo que esto fue como son como los títulos generales, las leyes principales. Yo creo que él también está poniendo mucho el ojo en la reforma en las provincias, ¿no? Es decir, la gente piensa que se soluciona o no Argentina respecto con las decisiones que tome el gobierno nacional, pero en realidad buena parte del problema del gasto público, de la regulación, de las trabas para la producción, etcétera, se producen en las propias provincias y ahí el presidente no tiene jurisdicción y por lo tanto tiene una tarea muy fuerte de cómo lograr las reestructuraciones provinciales. Algunas provincias lo están haciendo, pero otras no. Vos fijate que cuando tuvo su problema con el gobernador de Chubut, Sí. lo primero que le dijo el gobernador de Chubut es: no vamos a producir más petróleo, Sí. como represalia, ¿no? O sea, hay un problema que Milei no puede manejar todas las variables y yo creo que le va a buscar la vuelta para hacer esas reformas y eso seguramente va a ser un paso posterior y va a esperar también porque en medio de término en unas provincias también hay elecciones, con lo cual apuntará a ver si tiene mejor apoyo en ciertas provincias. Una última pregunta, salvo que queráis añadir algo sobre esto, una última pregunta y una reflexión más general que os pido a los tres, ¿no? Hay algunos o bastantes liberales, libertarios, dentro y fuera de Argentina que dicen que Milei no es liberal, que Milei no es liberal libertario, que en realidad es una especie de conservador facho nacionalista y que no tiene la menor intención de aplicar ninguna agenda liberal y que es de hecho un peligro para las libertades de los argentinos. ¿Veis algún tipo de fundamento a estas acusaciones? Mira, empiezo yo por ser argentino. Te diría, hay dentro del gobierno grupo que apoya a Milei, hay sectores de la, digamos, derecha conservadora católica muy fuerte, empezando por la vicepresidente, con la que aparentemente tiene algunos roces, ¿no? Hoy mismo ella ha estado haciendo declaraciones por televisión, no descarta querer ser candidata a presidente, tiene su propia agenda, o sea, ha dicho cosas muy complicadas para decir en estos momentos. Sin embargo, Milei es otra cosa distinta. A ver, si Milei fuera anarcocapitalista, no podría ser presidente de un país. O a los 5 minutos de ser presidente tendría que haber disuelto el país y que cada uno haga lo que quiera, porque en realidad no existe puede ser un narcocapitalista con cierta inteligencia para ir desmontándolo poco a poco, ¿no? Bueno, supongamos, pero si uno ve el planteo que hizo Milei desde el primer día que asumió el gobierno, o sea, lo que propuso en la campaña, hizo exactamente lo que había propuesto, no le cambió una coma. Yo no conozco en la historia argentina, por lo menos del último siglo, ningún presidente que haya tenido una agenda más liberal que esa. O sea, me podrá a lo mejor gustarme algo más, podré ser muy refinado, alguna cosa la haría distinto. No, ser crítico con algunas cosas que haga, por supuesto. Por supuesto, y ser crítico, para eso estamos aquí, claro, analizándolo. Pero en términos generales, yo creo que es un proyecto, es el más liberal que ha habido en Argentina en el último siglo. Y lo está llevando a cabo, porque no fue solamente la declamación. Con lo cual, desde ese punto de vista, yo no puedo decir que no es liberal. Perdón, no, dale, sí. Yo iba a decir que realmente hay dos cosas. Una cosa es Milei como persona y otra cosa es la praxis política. Y entonces, obviamente, pues de Milei, yo no sé qué piensa Milei, pero claramente afirmó que es liberal y que en todo lo que ha defendido me parece 100% liberal. Ahora, la praxis política obviamente puede llevar algunas negociaciones, compromisos, retrasos. Es la realidad política de un país que ha sido secuestrado por décadas por la izquierda, que va a ser tremendamente difícil como separar eso. Luego está el tema que a mí me sigue un poco molesta,
que es como que para mí hay factores que demarca ideológicamente un liberal y que no demarca ideológicamente un liberal. Por ejemplo, un liberal no puede estar a favor de un Estado grande o de impuestos represivos o de confiscación de propiedad privada porque viola principios básicos del liberalismo, ¿no? Pero luego hay un tema como el aborto, que claramente para la derecha conservadora latinoamericana y española, y bueno, donde sea en el mundo, probablemente es un no negociable, pero para mí no es un factor que demarca el liberal de un no liberal. De hecho, yo en lo concreto tengo unas ideas que creo que son completamente irrelevantes. Yo no aporto a ese debate del aborto, pero me parece algo ridículo tomar uno como de esos temas, como el aborto, y usarlo, ¿verdad?, como una especie de purismo y empezar a decir que aquel no es liberal porque se está uniendo con una facción que quiere utilizar el Estado para... No, y aparte, aunque tuviera... O sea, yo en el caso del aborto, por ejemplo, creo que ambas posturas se pueden defender desde los principios liberales, se defenderán con más corrección o con menos, pero que tienen su raíz o pueden encontrar su raíz en principios liberales. Pero, en cambio, sí veo otras posturas que está adoptando Milei que veo mucho más difíciles de encajar con el liberalismo, como puede ser su postura frente a las drogas. Pero, aún así, el hecho de que en algunos aspectos no esté teniendo una postura liberal, sino tan antiliberal como podía ser la de sus antecesores, y en todo lo demás esté adoptando una postura muy liberal, pues hombre, creo que... De otra manera, si el consenso es de mínimos, es Claro. liberal. Si el consenso es de máximos, no lo es, porque nadie va a ser el más purista y mucho menos en un gobierno. Ya, pero incluso si lo juzgamos con un consenso de máximos, tampoco creo que esté se vaya saliendo demasiado en muchos lugares, sí. Pues cuando tú tienes un político, que ya veremos lo que pasa en el futuro, porque no deja de ser un político y puede terminar traicionando todo en lo que ha creído o lo que ha dicho que ha creído, pero de momento, como decía Ricardo, está aplicando una agenda muy coherente con esas ideas liberales, pues tú le puedes criticar y le debes criticar todo aquello en lo que no lo sea, pero de ahí a hacer un no quiero saber absolutamente nada de ti y voy a criticarte en todo lo que hagas, incluso cuando haces reformas liberales, porque no quiero concederte ni siquiera eso, pues sí. me parece una de las críticas enorme. Como ya el resto de mis contertulios han comentado algunas cosas que quizás, pero sobre todo Olaf, ¿no? Yo iba a comentar algo muy parecido. Ya estoy utilizando argumentos de mal alumno. Ay, justamente iba a decir yo eso. Pero por aportar algo más, le están criticando mucho, por ejemplo, lo de los impuestos, ¿no? Iba a bajar impuestos desde el día 1 y bajar impuestos sí lo podemos meter dentro de lo que podríamos denominar consenso liberal, ¿vale? Dentro de las diferentes familias más o menos estaríamos todos de acuerdo que bajar impuestos es algo positivo. Ahora bien, no baja impuestos. ¿Y qué tiene, o al menos todavía no, incluso ha subido este impuesto país que hablábamos antes? Entonces, la pregunta es... ¿cómo cuadra eso dentro de un esquema liberal? Y yo creo que tiene en mente, Javier, espero que sea así, pero el episodio inglés, el episodio de Liz Truss, que duró menos de un mes en el gobierno, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues que, bueno, Liz Truss además hizo algo que no era muy liberal, que era anunciar que iba a incrementar mucho el gasto. Yo creo que ni siquiera lo llegó a hacer. Entonces anunció una expansión de gasto brutal y una bajada de impuestos y dijo esto va a funcionar muy bien. Y pues no, se la comieron los mercados financieros, se la comieron en medio día. Curiosamente lo contrario de lo que está pasando con Milei. En Milei no se están comiendo los mercados financieros a Milei, al revés, ya lo hemos hablado, ya lo hemos comentado y los indicadores lo muestran, los mercados financieros están respaldando a Milei. Ahora bien, entonces, ¿cuál es el punto aquí? Pues el punto es... si vas a bajar impuestos antes o después de poner la casa en orden, antes o después de poner con la casa en orden, quiero decir, de cuadrar fiscalmente todo. Entonces yo creo que lo que estamos esperando es cuadra fiscalmente todo y cuando cuadres fiscalmente todo empiezas a bajar impuestos y no antes. Entonces, ¿es esto liberal? Para mí, sí. ¿Es esto liberal para otros muchos? Yo creo que no, pero creo que son deshonestos al decir esto. Porque, bueno, creo que lo que están haciendo es coger una cosa, algo completamente separado del conjunto de medidas que está intentando implementar y decir, eso justo no es liberal. Y a lo mejor eso va a ser liberal dentro de un par de años si es que de verdad consigue fiscalmente cuadrar las cuentas, controlar la inflación y a partir de entonces hablamos de bajar impuestos. Si entonces no lo hace,
nos tendrá a nosotros enfrente y a mí. Si pudiendo bajar impuestos no los baja, pues evidentemente eso no es muy liberal, pero ahora mismo yo creo que está en otras, que es estabilizar macroeconómicamente el país para evitar el default, para evitar la hiperinflación y todo eso es que además supondría una expropiación masiva de la propiedad de los argentinos, no lo perdamos de vista, no es que digas, no, bueno, pues antes de subir impuestos que se coma una hiperinflación o un default. Bueno, porque no queremos subir impuestos para no expropiar, ¿no? Es que todo lo otro supone una expropiación muchísimo mayor. Entonces, te encuentras en una situación absolutamente desestructurada, desequilibrada, intentas poner orden, como decía Dani, a la casa y mientras pones orden, claro, si una de las palancas para poner orden son los ingresos, no tiene mucho sentido que hundas los ingresos si no has cuadrado todavía los gastos. Y cuadrar los gastos, además, no es algo que pueda hacerse de inmediato, porque muchas reducciones de gasto requieren pues ir desmembrando y desarticulando el sector público poco a poco. El caso más claro son las pensiones, ¿no? Pero por no irnos a tan largo plazo, hay gastos que no puedes eliminar de la noche a la mañana. Entonces, si no eliminas los gastos, tampoco puedes eliminar los impuestos. Vas eliminando gastos, vas eliminando impuestos. Y esa sería la lógica de una transición liberal. Pero ahora él está en el shock de estabilización de la... Mira, yo creo que hay un punto que es central para poder juzgar el nivel de apego a la libertad o no de Milei, y es el respeto por el marco institucional. Esto es, Javier por ahora presentó todas las normas que podía presentar, las presentó en el contexto de legalidad que había que hacerlo, y cuando le han rechazado normas, en lugar de buscar trampas o presiones o simplemente cierro el Congreso y gobierno con el pueblo o lo que fuere, ha aceptado cada cosa que el Congreso ha dicho, ha aceptado cada decisión de otras instituciones por ahora y bueno, y busca la manera de seguir adelante, lo cual me parece muy, muy adecuado desde el punto de vista liberal, porque, a ver, si las instituciones se respetan, el aborto y la venta de drogas no son temas que tenga que decidir Milei, las tiene que decidir el Congreso. De modo que si Milei está a favor o en contra del aborto, a favor o en contra de las drogas, en principio a mí no me interesa porque quienes van a legislar sobre el tema son los legisladores y no el presidente. De modo que hasta ahora él ha mantenido bastante respeto por el lugar que tiene que ocupar como presidente. Si algún día se extralimita, tenemos aquí al lado el ejemplo de Bukele, ¿no? Que en Argentina es amado Bukele por el pueblo porque ven las imágenes de las cárceles y cómo maltratan a los presos y les parece que eso es maravilloso. Pero bueno, sabemos lo que ha hecho Bukele con las instituciones en El Salvador y yo no quisiera, y no hay mucha diferencia entre eso y lo que hace Maduro. De modo que yo no quisiera que Argentina algún día terminara en eso. De modo que para mí un punto esencial es ver cómo Milei hace sus transformaciones respetando el marco institucional. Si logra hacer eso, va a pasar a la historia. Por cierto, Javier Gargiulo dice, en cuanto al aborto y las drogas, todos los liberales dicen que hay debate dentro del liberalismo, pero nunca se da el debate. Vamos al fondo y hagamos batalla cultural ahí, la cultura de la muerte socialista. Bueno, a ver, sobre las drogas hay que decir que sí hubo hace un par de semanas un debate, además bastante interesante, dentro de la Universidad Francisco Marroquín, entre Francisco Capella y Domingo Soriano, que... Por cierto, parece que ganó, por función de la votación del público, Francisco Capella con su postura pro liberalización de las drogas. O sea que sí que hay debates. No hubo del aborto, lo cual pues a lo mejor no habría estado mal incluirlo, pero de las drogas sí. Y también hay un superchat de Joaquín Míguez que dice, grande profesor, le queremos mucho en Argentina, un día tiene que hablar con los herederos de Alberdi, chicos que siguen la política económica. No tengo problema de hablar con ellos, que además sé que me retuitean bastante por redes sociales. Pues ya llevamos hora y media, casi hora y media hablando sobre el fenómeno Milei y sobre sus reformas. No sé si queréis añadir algo más antes de terminar. O sea, tal es solo el proyecto en general. Obviamente lleva 3 meses en el gobierno Milei. La idea del proyecto no es poner ahorita un punto y decir, bueno, ya hemos analizado, examinado la política Milei, ya tenemos nuestro juicio. No, la idea es seguirlo los próximos 4 años o, como dijo Ricardo, tal vez los siguientes 8 años y darle un seguimiento continuo a todas las políticas y los resultados que Milei puede obtener en Argentina. Y la idea es inspirar reformas liberales
similares a los que propone al menos Milei en Argentina, en otros países hispanos especialmente. Aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, por ejemplo, tenemos un fuerte giro a la izquierda en el espectro político. Parece que siempre andamos un poco atrasados en el sentido que empezamos a imitar, por ejemplo, a España o Argentina una vez que ellos ya sufren las consecuencias de unas décadas de esas políticas que han sido intentadas en muchos contextos, pero la idea es dar seguimiento a Milei. Y también que esperemos que no, yo soy optimista además, pero si Milei fracasara, por ejemplo, por el Congreso, por algunas trabas, por los sindicatos, por el rentismo del Estado, por la gente que vive del Estado, hay que documentarlo. Vale la pena documentar los esfuerzos de Milei y dejarlo para siempre, no solo como en análisis, sino también para inspirar reformas para otro país o simplemente explicar qué fue mal y qué hay que evitar, por lo tanto, en otros países cuando tengamos un referente liberal en el poder, que no es muy común, ¿no? O sea, yo tengo 36 años y creo que es la primera vez que realmente hay un presidente que abiertamente comparte la ideología que yo he tratado de defender lo mejor que puedo toda mi vida. Yo creo que lo que dice Olaf es muy importante en el sentido de lo que está haciendo Milei, y yo por eso en parte también le estoy dando tanto seguimiento en el canal. No solo es importante de cara a los argentinos, que por supuesto puede ser un revulsivo histórico como nunca lo hayan experimentado, sino que es importante para el resto del mundo, especialmente quizá para el resto del mundo de habla hispana, por la mayor influencia que puede tener compartir lengua y cultura con ese referente político liberal libertario. Pero en general yo diría que si el caso de Argentina da un vuelco muy considerable con respecto a lo que había, Milei y Argentina se pueden convertir en el nuevo Chile de referencia en muchas reformas para el resto del planeta, con la diferencia, y yo creo que eso es lo que más le fastidia a la izquierda, de que en el caso de Chile siempre habían dicho la doctrina del shock es posible solo gracias a una dictadura. Y aquí podemos tener el primer ejemplo de doctrina de shock liberalizadora a través de democracia y con el apoyo masivo de la población de diciendo queremos eso. Y esa circunstancia creo que sí que genera cierta inquietud entre quienes habían construido ese discurso de el liberalismo es antipueblo y por eso solo las élites lo pueden aplicar a golpe militar y nunca convenciendo, persuadiendo a la población de que ese es el camino a seguir. Sí, nosotros también con lo que estamos haciendo con este pues observatorio, que no lo quisimos llamar observatorio porque suena fatal llamarlo observatorio, este UFM Reform Watch, es de alguna manera. Ya sabemos que el éxito tiene muchos padres y el fracaso es huérfano. Y pues en principio en la universidad y en nuestra universidad, en la Francisco Marroquín, pues tenemos un ideario y una misión de la universidad que se acerca mucho a las ideas de Milei, pero también somos una universidad. Y ser una universidad significa que tu primer compromiso no es con unas ideas, tu primer compromiso es con la verdad. Entonces, desde ese punto de vista, pues queremos ex ante, no después, no explicar como hacemos siempre los economistas, no explicar después qué está pasando, sino ex ante ir documentando constantemente y haciendo análisis sobre aquellas medidas que esperaríamos que tuvieran éxito. En mi caso, que yo he hecho el monitor monetario, pues yo estoy esperando que esto tenga mucho éxito después de haber nadado bastante durante un par de semanas en todos los datos de Argentina. Y pues esto también estamos hablando de sinceramiento todo el rato, es una palabra tan bonita. Es un sinceramiento también con las ideas que uno profesa, para ver si funcionan o no funcionan, ir documentándolas y ir sometiéndolas a testeo empírico, si lo quieres ver así. Sí, y yo lo que agregaría es que, Javier se presentó como un libertario, más allá del plan de gobierno. Él es un académico que está gobernando y eso se advierte permanentemente, ¿no? En los reportajes, cuando tiene posibilidad de mano a mano con tranquilidad, empieza a hablar como un profesor y habla y cita autores, y cita a Rothbard, y cita a Mises y otros autores, y en realidad lo que está haciendo es llevando adelante un plan de gobierno que está basado justamente en las ideas que nosotros hemos sostenido durante tanto tiempo. Y esto genera una responsabilidad enorme, ¿no? Porque obviamente el día de mañana, si fracasa por algún motivo el proyecto, todo el mundo va a decir que fracasaron las ideas de los autores que explícitamente Milei invocaba, y por eso es tan importante seguir de cerca el desarrollo de las acciones concretas, ¿no? Hay dos cuestiones acá, el discurso y la acción.
el discurso sigue claramente los postulados de muchos de nosotros. Ahora tenemos que ser los guardianes de que la acción se lleve a cabo en el mismo sentido que las palabras, ¿verdad? Sí, aunque yo ahí también suelo decir, por supuesto que las ideas liberales pueden fracasar y hay que estar atento cuando las ideas liberales funcionan o fracasan y, como decía Dani, en honor a la verdad y a la honestidad intelectual, pues reconocer tanto el éxito como el fracaso. Pero que, a ver, sacar una correlación muy estrecha entre Javier Milei aplica unas políticas liberales, Argentina fracasa, las políticas liberales fracasan, mucho cuidado, porque, a ver, no es que se hayan aplicado las políticas liberales en un escenario más o menos ideal o conveniente para aplicarlas. No es que hayamos dicho, mira, ha ganado en Suiza un liberal libertario anarcocapitalista y va a empezar a privatizar la economía, a bajar impuestos, a recortar el gasto. No, es decir, ha llegado al poder un liberal libertario en un país que se está desmoronando por todas partes y cuya primera misión es intentar estabilizarlo. Y hay cosas que, aunque seas muy bueno y apliques muy buenas ideas, no siempre se consigue. Si yo tengo una empresa que está al borde de la quiebra porque ha perdido todos los mercados, está hiperendeudada, etcétera, y colocas a, no sé, Elon Musk al frente, pues a lo mejor no consigues reflotarla. ¿Eso significa que las ideas o las prácticas empresariales de Musk son malas? Pues no, no necesariamente. Significa que le has dado un contexto o un negocio, en este caso, que no era reflotable ni con las mejores ideas o prácticas. Pues en el caso de Argentina podría, no digo que suceda necesariamente, pero podría suceder lo mismo. El hecho de que Argentina termine fracasando no significa per se, quizás sí, quizá no, pero hace falta más análisis, que las ideas liberales sean fallidas. A lo mejor son lo mejor que se le puede dar a la Argentina en estos momentos, pero no sea suficiente. En cualquier caso, pues seguiremos pendientes y esperemos que sí sea suficiente, porque en ese caso sí significará que incluso un país en tan mal estado como Argentina es posible reflotarlo a través de ideas liberales. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias, Olaf, muchas gracias, Dani, por esta hora y media de conversación sobre las reformas de Javier Milei. Aprovecho una vez más, antes de despedirnos, para recordar la página del observatorio, a mí sí me gustará el término, de Reform Watch, que habéis creado en la Universidad Francisco Marroquín, de las reformas de Javier Milei, tanto en cuanto a análisis, investigaciones, artículos de actualidad, como la parte que yo más voy a aprovechar, ya os lo digo, que es toda la de datos actualizados continuamente en materia monetaria, fiscal, actividad económica, laboral, etcétera. Creo que es una obra muy, muy útil y muy válida para seguir, pues, esa experiencia liberal libertaria que ahora mismo está probándose, testándose en Argentina. Os invito, por cierto, a todos a visitar la página, aunque sea para darle una ojeada. Tendréis el enlace en el comentario destacado y también en la caja de descripción del vídeo. Lo dicho, muchas gracias a los tres, ha sido un placer y bueno, seguro que hay más ocasiones en el futuro para seguir hablando de este observatorio y también de Javier Milei. Muchas gracias, gracias por la invitación, nos vemos. Gracias. Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos vosotros y muchas gracias a la Universidad Francisco Marroquín por acoger este directo y también permitidme recordaros que ahora mismo la universidad tiene 2 programas de máster abiertos para aquellos que puedan quizá estar interesados en cursarlos. Son 2 másters conjuntamente con la Universidad de Tulane, uno en finanzas, el otro en management. Tenéis más información en el link que encontraréis en el comentario destacado y en la caja de descripción de este vídeo. Recordad que es una universidad con sede en Madrid y, por tanto, podríais acudir presencialmente a estos másters para recibir formación reglada sobre estos temas. Muchas gracias a todos. No creo que vaya a haber, salvo sorpresa, más directos en marzo, porque además la semana que viene es Semana Santa. Así que, si no hay ninguna sorpresa, volveremos a vernos con algún directo ya en el mes de abril. Disfruta de las vacaciones que están al llegar.